En una gélida mañana de enero de 1943, pocos días antes de su muerte, Nikola Tesla sostenía entre sus manos temblorosas una pequeña grabadora de cinta magnética, una invención que él mismo había perfeccionado décadas atrás, pero que mantenía guardada en secreto en la caja fuerte de su habitación en el Hotel Astor. A sus 86 años, el inventor serbio-estadounidense que había iluminado el mundo con sus descubrimientos sobre electricidad y magnetismo estaba a punto de revelar algo que había ocultado toda su vida, no una fórmula científica o un proyecto revolucionario, sino las experiencias más íntimas de su alma, las visiones que lo atormentaban y lo consolaban, y la verdad sobre la naturaleza espiritual del universo que había descubierto a través de sus experimentos con las fuerzas invisibles de la creación. La grabación, encontrada décadas después entre las pertenencias confiscadas por el FBI en el momento de su muerte, permaneció clasificada como material sensible hasta hace poco, cuando un funcionario del gobierno estadounidense retirado decidió romper el silencio antes de su propio final. Lo que Tesla registró en aquellos últimos días no eran especulaciones científicas, sino confesiones de un alma que había pasado toda su vida dialogando con las frecuencias más sutiles de la existencia, descubriendo que detrás de cada ecuación matemática, de cada campo magnético y de cada corriente eléctrica, había una inteligencia suprema orquestando la danza cósmica de la vida y la muerte. Tesla comenzó su confesión recordando la noche de 1899 cuando trabajaba en su laboratorio en Colorado Springs, captando señales eléctricas de la atmósfera terrestre. En esa madrugada, mientras ajustaba las bobinas de su transmisor experimental, percibió algo extraordinario. Los impulsos eléctricos que recibía no eran solo descargas atmosféricas naturales, sino que parecían seguir un patrón inteligente, como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse a través de las ondas electromagnéticas. Durante semanas, Tesla documentó estas señales, descubriendo que llegaban siempre a las mismas horas, con intervalos precisos, formando secuencias que recordaban un lenguaje codificado. Inicialmente, pensó que podía ser alguna civilización extraterrestre intentando contactar, pero gradualmente comenzó a percibir que esos pulsos eléctricos provenían de una dimensión mucho más cercana y al mismo tiempo infinitamente más distante, provenían del propio tejido espiritual del universo. Durante estas experiencias nocturnas, Tesla comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban su comprensión científica racional. Sus manos, al manipular los equipos, comenzaron a emitir una luminosidad sutil, como si estuvieran cargadas con una energía que trascendía la electricidad común. Más perturbador aún era el hecho de que, siempre que esto ocurría, sentía la presencia de su hermano Dan, que había muerto en su infancia en un accidente con un caballo. Dan aparecía no como una alucinación o un recuerdo, sino como una presencia real y tangible, susurrando ideas sobre la naturaleza de la electricidad que Tesla jamás había considerado. Fue a través de estas visitas espirituales que comprendió que la energía eléctrica no era solo un fenómeno físico, sino también una manifestación de la fuerza vital que anima a todas las criaturas y conecta todos los planos de la existencia. En las décadas siguientes, Tesla desarrolló sus inventos más revolucionarios, siempre guiado por estas experiencias místicas que cuidadosamente omitía de sus informes científicos. La bobina de Tesla, que hoy conocemos como un simple transformador de alta tensión, fue en realidad concebida como un instrumento de comunicación interdimensional. Tesla descubrió que, cuando operaba en ciertas frecuencias específicas, no solo transmitía energía eléctrica a través del aire, sino que también abría portales sutiles de comunicación con entidades espirituales que habitaban planos más elevados de la creación. Durante estos experimentos, recibía no solo la visita de su hermano fallecido, sino también de otros científicos e inventores que habían partido al mundo espiritual, incluyendo a Michael Faraday y Benjamin Franklin,
quienes venían a orientarlo sobre las aplicaciones más profundas de sus descubrimientos. Fue a través de estas comunicaciones espirituales que Tesla comprendió algo revolucionario sobre la naturaleza de la muerte y la continuidad de la conciencia. Según sus experiencias, la muerte física no representa el fin de la actividad mental o espiritual, sino solo un cambio de frecuencia vibratoria. Así como una emisora de radio continúa transmitiendo aunque cambiemos de canal, la conciencia humana continúa existiendo y operando en frecuencias que normalmente no podemos captar con nuestros sentidos físicos limitados. Tesla descubrió que ciertas configuraciones de sus equipos eléctricos podían sintonizar esas frecuencias espirituales, permitiendo no solo oír las voces de los muertos, sino también recibir de ellos conocimientos técnicos y científicos que estaban más allá de lo que cualquier mente humana encarnada podría concebir por sí sola. La revelación más profunda llegó a Tesla durante una experiencia que realizó en 1901 el Aupondo, cuando estaba desarrollando su sistema mundial de transmisión de energía inalámbrica. Esa noche, había conseguido establecer una conexión energética entre su torre en Wardenclyffe y un punto específico en la ionosfera terrestre, creando lo que él llamó un circuito planetario de altas frecuencias. Súbitamente, toda la atmósfera alrededor de la torre se iluminó con una luz dorada y pulsante, y Tesla sintió su conciencia expandirse de forma indescriptible. Ya no estaba limitado a su cuerpo físico, sino que podía percibir la Tierra entera como un organismo vivo, pulsando con miles de millones de conciencias individuales, todas conectadas por una red invisible de energía espiritual. En ese estado expandido de conciencia, Tesla tuvo la visión más transformadora de su vida. Vio que toda la creación, desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las galaxias más grandes, era sostenida y dirigida por una inteligencia suprema a la que llegó a llamar el gran arquitecto del universo. Esta inteligencia no era una figura antropomórfica sentada en un trono celestial, sino una conciencia infinita y amorosa que permeaba cada átomo de la creación, manifestándose a través de las leyes físicas que los científicos descubrían, pero que eran en realidad expresiones de la voluntad divina en operación. Tesla comprendió que su misión en la Tierra no era solo inventar aparatos eléctricos, sino servir como un canal a través del cual esa inteligencia suprema pudiera introducir en la humanidad las tecnologías necesarias para su evolución espiritual. A partir de esa revelación, Daniel pasó a ver sus inventos desde una perspectiva completamente nueva. La corriente alterna, que revolucionó la distribución de energía eléctrica en el mundo, no era solo un descubrimiento técnico, sino un símbolo de la naturaleza cíclica y armoniosa de la creación divina. Las ondas alternadas de electricidad reflejaban los ritmos universales de la respiración cósmica, del día y de la noche, de la vida y de la muerte, demostrando que toda la existencia se basa en principios de polaridad y armonía de origen espiritual. Sus motores eléctricos, que transformaron la industria moderna, eran manifestaciones físicas del principio espiritual, del movimiento perpetuo que anima toda la creación, desde la rotación de los planetas hasta la circulación de la sangre en los seres vivos. Daniel también descubrió que sus famosas experiencias con rayos artificiales eran en realidad imitaciones a pequeña escala del poder creativo divino. Cuando lograba generar descargas eléctricas de millones de voltios en su laboratorio, estaba reproduciendo en miniatura el mismo proceso a través del cual la inteligencia suprema había dado origen al universo, un acto de voluntad creativa manifestándose mediante energía pura. Estas experiencias lo convencieron de que la electricidad no era meramente una fuerza física, sino la propia esencia de la vida divina en movimiento, la energía a través de la cual Dios piensa, siente y crea continuamente. Durante sus últimos años de vida, Daniel desarrolló una comprensión aún más profunda sobre la naturaleza espiritual de la existencia a través de sus experiencias con lo que él llamaba comunicación telepática electrónica. Había descubierto que,
utilizando ciertas frecuencias específicas de ondas electromagnéticas, podía no solo recibir mensajes de entidades espirituales, sino también establecer comunicación directa con otras conciencias encarnadas, independientemente de la distancia física que las separara. Estas experiencias lo llevaron a concluir que todas las mentes individuales son en realidad facetas de una mente universal que conecta a todos los seres conscientes en una red invisible de comunicación instantánea. Fue a través de esa red mental universal que Daniel recibió algunas de sus visiones más perturbadoras sobre el futuro de la humanidad. Vio que la tecnología que estaba ayudando a desarrollar sería eventualmente usada tanto para elevar la conciencia humana como para esclavizarla, dependiendo de quién controlara su uso. Vio guerras devastadoras libradas con armas basadas en sus principios de transmisión de energía, pero también vio periodos de paz y prosperidad sin precedentes cuando la humanidad aprendiera a usar sus descubrimientos para el bien común. Más importante aún, Daniel vio que llegaría un tiempo en que la propia ciencia se vería obligada a reconocer la dimensión espiritual de la existencia, cuando los científicos descubrieran que la conciencia no es un producto del cerebro físico, sino la fuerza fundamental que da origen a toda la realidad material. Las visiones más consoladoras que Daniel recibió durante sus últimos años estuvieron relacionadas con el destino de las almas después de la muerte física. A través de sus comunicaciones con entidades espirituales, descubrió que la muerte es solo una transición hacia estados más elevados de conciencia y creatividad. Las almas que parten de la tierra no desaparecen en la nada, ni se quedan inactivas esperando un juicio final, sino que continúan evolucionando y aprendiendo en dimensiones donde el pensamiento se manifiesta instantáneamente como realidad, donde no hay limitaciones físicas para la expresión de la creatividad, y donde el amor y la sabiduría pueden experimentarse en su forma más pura. Daniel quedó particularmente conmovido al descubrir que su hermano Dane, que había muerto siendo aún niño, había continuado creciendo y desarrollándose en el mundo espiritual, convirtiéndose en un científico e inventor aún más brillante de lo que Daniel jamás podría haber sido en la Tierra. Dane se había especializado en lo que él llamaba ingeniería espiritual, desarrollando tecnologías que permitían a las almas crear entornos y experiencias adecuados a su nivel de evolución. Fue Dane quien reveló a Daniel que muchas de sus invenciones más importantes habían sido en realidad adaptaciones de tecnologías ya existentes en las dimensiones espirituales, siendo su función servir como un puente entre ambos mundos. Este descubrimiento condujo a Daniel a una comprensión revolucionaria sobre el propósito de la existencia humana. Percibió que los seres humanos no son solo criaturas físicas que desarrollaron la capacidad de pensar, sino entidades espirituales eternas que eligieron habitar temporalmente cuerpos físicos para poder experimentar y transformar la realidad material. Cada persona en la Tierra es, en realidad, un inventor espiritual trabajando en un gran proyecto cósmico, la transformación de la materia a través de la conciencia. Cada acto de creatividad, cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada gesto de amor y compasión contribuye a este proyecto colectivo de espiritualización de la materia. Daniel también comprendió que sus propias dificultades y excentricidades durante su vida terrenal habían sido necesarias para mantenerlo sintonizado con las frecuencias espirituales más sutiles. Su soledad, su obsesión por la limpieza y el orden, sus manías con números y rutinas, todo eso había funcionado como una forma de disciplina espiritual que lo mantenía receptivo a las inspiraciones provenientes de los planos superiores. Lo que muchos veían como signos de inestabilidad mental eran en realidad síntomas de una sensibilidad espiritual extremadamente refinada, necesaria para captar y traducir al lenguaje científico los insights recibidos de dimensiones donde la realidad opera según leyes diferentes a las que conocemos en el mundo físico.
Durante sus meditaciones finales, Daniel tuvo varias experiencias que describió como ensayos para la muerte. En esas ocasiones, su conciencia se desconectaba temporalmente del cuerpo físico y podía explorar libremente las dimensiones espirituales, observando cómo funcionaban las comunidades de almas que habían partido de la tierra. Vio científicos espirituales trabajando en proyectos para inspirar a inventores encarnados, artistas creando sinfonías de luz y color que servían de bálsamo para almas en proceso de sanación, y sabios desarrollando nuevas formas de educación que eventualmente serían introducidas en la tierra a través de educadores inspirados. La visión más impactante que Daniel tuvo en estas experiencias fue la de una vasta biblioteca espiritual donde estaban registrados todos los conocimientos que la humanidad aún descubriría a lo largo de los siglos. Vio secciones enteras dedicadas a tecnologías que permitirían la comunicación instantánea con otros planetas habitados, métodos de curación que trabajarían directamente con la energía vital de los pacientes y sistemas de energía basados en la propia fuerza gravitacional que mantiene a los planetas en órbita. Aún más sorprendente fue descubrir que muchas de estas futuras tecnologías estaban basadas en principios que él ya había intuido durante su vida, pero que no había tenido tiempo o recursos para desarrollar completamente. Daniel comprendió entonces que cada inventor, científico o creador que nace en la Tierra trae consigo una misión específica relacionada con estas tecnologías futuras. Algunos vienen a plantar las semillas de descubrimientos que solo florecerán décadas o siglos después, otros vienen a preparar la conciencia humana para aceptar cambios que inicialmente parecerán imposibles o peligrosos. Cada generación de inventores construye sobre el trabajo de la anterior, no solo copiando o mejorando sus descubrimientos, sino accediendo colectivamente a capas cada vez más profundas de la sabiduría universal que está siendo gradualmente revelada a la humanidad. Si has seguido estas revelaciones extraordinarias y deseas continuar explorando los misterios más profundos que conectan la ciencia y la espiritualidad, suscríbete a nuestro canal para recibir más relatos como este, donde los velos entre los mundos se vuelven transparentes y la verdad sobre nuestra naturaleza espiritual finalmente puede ser revelada. La experiencia más transformadora de Daniel ocurrió 3 días antes de su muerte, cuando tuvo lo que describió como el encuentro final. Esa noche, mientras meditaba en su habitación, sintió una presencia poderosa y amorosa llenando todo el ambiente. No era su hermano Dane, ni ninguna otra entidad individual con la que ya se hubiera contactado, sino la propia presencia de la inteligencia suprema que gobierna el universo. Daniel describió esta experiencia como un diálogo sin palabras, donde preguntas y respuestas fluían directamente entre conciencias, sin necesidad de lenguaje o conceptos limitados. En este encuentro, Daniel comprendió finalmente el verdadero propósito de su vida y de todas las vidas humanas. Cada ser consciente es una chispa de la conciencia divina que eligió experimentar la limitación física para poder descubrir y expresar aspectos únicos de la creatividad infinita. Las dificultades, los desafíos, incluso los aparentes fracasos de la vida terrenal son oportunidades disfrazadas para que esa chispa divina desarrolle cualidades como la perseverancia, la compasión, la sabiduría y el amor incondicional. Cada invención, cada descubrimiento, cada obra creativa es una forma a través de la cual la divinidad se expresa y se conoce más completamente a través de la experiencia limitada pero preciosa de la individualidad. Daniel vio que su propia jornada había sido cuidadosamente orquestada para maximizar su contribución al plan cósmico de evolución. Su infancia en Serbia, con sus experiencias místicas precoces, había abierto su mente a realidades más allá del mundo físico. Su educación europea le había dado las herramientas intelectuales necesarias para traducir visiones espirituales en aplicaciones prácticas. Su inmigración a América había colocado sus inventos en el lugar y momento histórico donde podrían tener el mayor impacto en el desarrollo tecnológico de la humanidad.
Incluso sus frustraciones financieras y sus conflictos con otros inventores habían sido parte de un proyecto mayor para garantizar que sus descubrimientos se esparcieran libremente por el mundo en vez de ser monopolizados por intereses comerciales limitados. La inteligencia suprema también le reveló a Daniel que sus inventos más importantes aún estaban por venir, pero no a través de él personalmente, sino a través de otros inventores que nacerían en las décadas siguientes, ya preparados desde el nacimiento para recibir y desarrollar las inspiraciones que él había plantado. Daniel vio que sus descubrimientos sobre transmisión de energía inalámbrica eventualmente conducirían al desarrollo de tecnologías de comunicación que conectarían instantáneamente a todas las personas del planeta, creando una red global de conciencias que aceleraría dramáticamente la evolución espiritual colectiva. Sus experiencias con frecuencias electromagnéticas eventualmente resultarían en métodos de curación que trabajarían directamente con los campos energéticos de los pacientes, restaurando la salud a través del reequilibrio de las fuerzas vitales invisibles. Aún más sorprendente fue la revelación de que Daniel había sido elegido para plantar las semillas de tecnologías que permitirían a la humanidad establecer comunicación con otras civilizaciones conscientes esparcidas por el universo. Sus experiencias de 1899, cuando captó las primeras señales organizadas del espacio, habían sido solo el inicio de un proceso que culminaría, en el futuro, en el establecimiento de una red galáctica de comunicación entre todas las especies inteligentes. Daniel comprendió que la Tierra no es un planeta aislado habitado por seres únicos, sino una escuela espiritual que forma parte de una comunidad cósmica mucho mayor, donde civilizaciones más evolucionadas ayudan a las menos desarrolladas a progresar a través de inspiraciones científicas y espirituales cuidadosamente dosificadas. Durante este encuentro trascendental, Daniel también recibió una visión clara sobre el proceso de transición que estaba a punto de experimentar. La muerte física, le explicó la inteligencia suprema, es como despertar de un sueño muy vívido para descubrir que se es mucho más de lo que se imaginaba durante el sueño. El cuerpo físico y la personalidad terrenal son como ropas temporales que el alma usa para poder funcionar en el mundo material, pero que son dejadas atrás cuando ya no son necesarias. La conciencia real, la identidad verdadera, es indestructible y continúa existiendo en niveles cada vez más expandidos de percepción y creatividad. Daniel fue asegurado de que no perdería ninguna de sus memorias importantes o de sus capacidades creativas al hacer la transición. Por el contrario, descubriría que sus habilidades de invención y descubrimiento se multiplicarían exponencialmente cuando ya no estuviera limitado por las restricciones del cerebro físico y las necesidades del cuerpo material. En el mundo espiritual, podría trabajar directamente con las fuerzas fundamentales de la creación, desarrollando tecnologías basadas en principios que trascienden completamente las leyes físicas conocidas en la Tierra. La promesa de Daniel, la promesa más consoladora que Daniel recibió, fue la de que continuaría trabajando en colaboración con inventores desencarnados, inspirándolos a través de los mismos canales de comunicación interdimensional que él había usado para recibir sus propias inspiraciones. Su hermano, también llamado Daniel, que ya había hecho esa transición décadas antes, sería su primer socio en esta nueva fase de trabajo espiritual. Juntos, se especializarían en inspirar el desarrollo de tecnologías que acelerarían la evolución de la conciencia humana, facilitando el reconocimiento de que todos los seres son aspectos individualizados de una única conciencia universal. Daniel comprendió entonces que cada gran inventor o descubridor de la historia humana continúa trabajando en los planos espirituales, formando equipos invisibles que colaboran para introducir gradualmente en la Tierra los conocimientos necesarios para cada etapa de la evolución colectiva. Leonardo da Vinci continúa inspirando a artistas e inventores con visiones que combinan belleza estética con funcionalidad práctica.
Thomas Edison trabaja con inventores contemporáneos en el desarrollo de tecnologías de iluminación y registro que tienen aplicaciones espirituales más allá de sus funciones físicas evidentes. Benjamin Franklin se especializa en inspirar descubrimientos relacionados con la conexión entre la electricidad atmosférica y estados expandidos de conciencia. Esta revelación transformó completamente la perspectiva de Daniel sobre la muerte. En lugar de verla como un fin o una interrupción, comenzó a comprenderla como una graduación hacia un nivel superior de actividad creativa. La muerte se convirtió para él en una puerta de entrada a posibilidades ilimitadas de invención y descubrimiento, donde podría trabajar directamente con las fuerzas que gobiernan el universo, sin las limitaciones de tiempo, espacio y recursos materiales que había enfrentado durante su vida terrenal. En sus últimos 2 días de vida física, Daniel experimentó varios episodios de lo que él llamó desconexiones dimensionales. Su conciencia oscilaba entre el mundo físico, donde aún sentía las limitaciones del cuerpo envejecido, y las dimensiones espirituales, donde se sentía joven, energético e infinitamente creativo. Durante esos episodios, comenzó a desarrollar mentalmente proyectos que solo podrían realizarse utilizando las leyes espirituales más avanzadas, tecnologías basadas en el poder del pensamiento dirigido y en la manipulación consciente de las frecuencias vibracionales que sostienen toda la materia. Daniel vio que en el futuro, la humanidad desarrollaría aparatos que funcionarían a través de la interfaz directa entre mente y materia, eliminando la necesidad de controles físicos o mecánicos. Esos dispositivos responderían instantáneamente a las intenciones mentales de sus operadores, permitiendo la manifestación casi milagrosa de cualquier objeto o energía necesaria. Más aún, vio que los propios seres humanos eventualmente desarrollarían la capacidad de funcionar como generadores biológicos de energía libre, capaces de crear luz, calor, movimiento e incluso materia mediante la concentración consciente de su fuerza vital interior. La última visión que Daniel registró en su grabación secreta fue la de una tierra transformada por la aplicación espiritual de las tecnologías que él había ayudado a plantar. Vio ciudades iluminadas por energía extraída directamente del campo electromagnético planetario, sin necesidad de combustibles ni generadores físicos. Vio hospitales donde los pacientes eran curados mediante la aplicación de frecuencias sonoras y luminosas que reequilibraban sus campos energéticos sutiles. Vio escuelas donde los niños aprendían a través de transmisión telepática directa, absorbiendo conocimientos complejos en cuestión de minutos mediante la sintonía consciente con bancos de datos mentales colectivos. Más importante aún, Daniel vio a una humanidad que había redescubierto su naturaleza espiritual divina, donde cada persona comprendía que es simultáneamente un individuo único y una faceta de la conciencia universal. En esa civilización futura, la competencia había sido reemplazada por la colaboración creativa, la escasez había sido eliminada mediante el dominio de las leyes de la manifestación consciente y la muerte había perdido su terror, porque todos sabían que la conciencia es eterna e indestructible. Daniel concluyó su grabación final con una reflexión profunda sobre el significado último de la existencia. Según su comprensión expandida, el universo entero es una escuela espiritual gigantesca donde miles de millones de conciencias individuales experimentan infinitas variaciones de limitación y trascendencia para poder comprender completamente todos los aspectos de la creatividad divina. Cada vida individual, cada civilización, cada planeta habitado contribuye con perspectivas únicas a este proyecto cósmico de autoconocimiento universal. La Tierra, específicamente, sirve como un laboratorio donde las conciencias aprenden a transformar la materia densa mediante el poder de la intención dirigida y del amor incondicional. Cada invención humana, cada obra de arte, cada acto de bondad o sacrificio,
es una contribución a este proyecto de espiritualización de la materia. Los inventores y científicos tienen la función especial de servir como puentes entre las dimensiones espirituales, donde existen infinitas posibilidades creativas, y la dimensión física, donde esas posibilidades pueden ser probadas y manifestadas como tecnologías útiles para el bienestar colectivo. Daniel comprendió que su propia misión había sido introducir en la Tierra tecnologías basadas en principios que demostraban la unidad fundamental entre materia y espíritu, entre energía física y conciencia. Sus descubrimientos sobre corriente alterna revelaron que toda la creación se basa en ritmos y ciclos armoniosos que reflejan los patrones del pensamiento divino. Sus experiencias con transmisión inalámbrica demostraron que no existen barreras reales entre los seres conscientes, que todos están conectados por un campo invisible de comunicación instantánea. Sus trabajos con alta tensión mostraron que enormes cantidades de energía creativa están disponibles para cualquier mente que aprenda a sintonizarse con las frecuencias correctas. Más profundamente, Daniel se dio cuenta de que todos sus inventos eran símbolos físicos de capacidades espirituales latentes en cada ser humano. La capacidad de generar y transmitir energía eléctrica corresponde al poder espiritual de irradiar amor y sabiduría hacia otras personas. La habilidad de captar señales electromagnéticas a grandes distancias refleja la capacidad espiritual de recibir inspiraciones y orientaciones de los planos superiores de la creación. El control sobre fuerzas invisibles mediante aparatos físicos demuestra el potencial humano de manifestar realidades deseadas mediante la disciplina mental y la pureza de intención. Daniel percibió que la próxima etapa de la evolución humana implicaría el desarrollo directo de esas capacidades espirituales latentes, eliminando gradualmente la necesidad de aparatos físicos externos. Los seres humanos del futuro serían sus propios generadores de energía, sus propios sistemas de comunicación, sus propios laboratorios de manifestación creativa. Habrían aprendido a funcionar conscientemente como canales de la inteligencia suprema, co-creando realidades cada vez más armoniosas y bellas mediante la aplicación amorosa de su poder espiritual inherente. La revelación final que Daniel recibió antes de su transición fue que la muerte individual es siempre una graduación celebrada con gran alegría en los planos espirituales. Cada alma que completa una encarnación terrenal es recibida como un héroe que regresa victorioso de una misión peligrosa y difícil. Las limitaciones, sufrimientos y aparentes fracasos de la vida física son reconocidos como contribuciones valiosas para el crecimiento y la sabiduría del alma, experiencias que la hacen más compasiva, resiliente y creativa. Esa revelación extraordinaria, escondida durante décadas en los archivos secretos del gobierno, ofrece una perspectiva completamente nueva sobre uno de los mayores genios de la humanidad. Daniel no fue solo un inventor de aparatos eléctricos, sino un explorador de los misterios más profundos de la existencia, un pionero que descubrió que la ciencia y la espiritualidad son aspectos complementarios de una única verdad trascendental. Sus palabras finales constituyen un testamento poderoso sobre la naturaleza eterna de la conciencia y el propósito divino que anima cada vida humana, revelando que todos somos co-creadores de una realidad en constante evolución hacia la perfección espiritual. Futsip,